Interesante escuchar a alguien ligeramente contrario a tu opinión, porque seguro que hay alguien que te rebate eso. A ver qué presentan en el Nintendo Direct. Hello and welcome to Indie World. I'm Vale, ¿se Rico. escucha bien? And I'm Perfecto. Tyler. We're here to take you through another great selection of indie games coming to Nintendo Switch. No matter what type of games you're into, we hope you'll find your next indie favorite. Are you ready? Then off we go. Esto ya es un hecho. El mismo Messi y Laporta lo han dicho. Hostia, Jet Set Radio Future. Es mentira, no es Jet Set Radio, ¿no? Es un juego así del estilo. Ya, totalmente. Parece un juego de la Dreamcast, calcado, tío. No se entiende la letra, tío. ¿Qué cojones pone? Bomb Rush Cyberpunk. Dios, chavales, es total. Es total, es Jet Set Radio Future total. Total. Madre mía, chaval. La forma de saltar. El movimiento lento, tío, es calcao. Oye, el Nightbot, quédate, anda. And combo your way to becoming one of the greatest graffiti artists around. But you'd better protect your neck because all that artwork will attract some unwanted attention. Reclaim the streets when Bomb Rush Cyberpunk arrives as a time console exclusive on Claro, esto Nintendo es Switch por decisión artística. En este caso es para imitar el parecido a Jet Set Radio, claro. Aún así también es verdad una cosa, muchos desarrolladores eligen la estética de dibujos o cel shading y tal porque es un estilo que es más fácil, requiere menos recursos, más fácil que parezca, es más fácil que visualmente sea bonito que algo, digamos, que no lo sé. Toem. Hej! Hejsan! Jag är Niklas. Och jag är Lukas. Vi på Samfund Made och resten av utvecklingsteamet är riktigt stolta för att presentera vårt fotoäventyrsspel Toem. Efter mycket hårt arbete och självklart roliga stunder så går vi här idag med klara sinnen och huvudena högt. Det har varit en otroligt spännande resa med mycket lärdomar och vi är väldigt nöjda över hur Toem har blivit. Me imagino pensando, oye, ¿nos vamos al bosque a grabar el vídeo o nos quedamos en casa? Vamos al bosque. Så packa väskan och gör dig redo för Toem kommer snart ut på Nintendo. Sí. Smile, Tyler. Oh, hey, that's a nice one. It reminds me of the photos you can take in this laid-back adventure. That's all about. Yo pensaba que iban a decir, hostia, que hicimos en este bosque, bueno, no en este bosque, sino cerca del bosque, de jóvenes, jugábamos por aquí y tal, y entonces eso nos inspiró a hacer el juego. No. O sea, es que el bosque no tiene nada que ver con el juego. And make your way through a relaxing landscape while listening to some totally chill beats. Exacto. Get ready to say cheese when Toem arrives this autumn. Ay. Hostia, este es el loop, Deathloop. Buen vídeo que le metí a este juego, la verdad, al principio. ¿Fue este año? Sí, fue este año. Sí, yo me lo pasé. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Me entretuvo, no sé, unas 30 o 40 horas me duró. Loop Hero, ay, Deathloop es una película, creo. Loop Hero. Hey, Ariko, does it feel like we're going in circles here?
Y es una gilipollez de juego, pero es entretenido. La verdad es que me gustó, me entretuvo mucho más de lo que pensaba. Sí tiene cosas mejorables. Sí tiene cosas que me habrían incentivado el mejorar todo el juego y tal, pero... ¿Has jugado a Crypt of the Necromancer? No. Si es de los últimos juegos que han añadido, no. A ver, Impact, digo. Pues me suena, creo que me suena, pero no. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Creo que ya debe... Pues no lo sé, ahora lo miraré. De los creadores del galardonado Far Long Sales. Es como para jugarlo en tu tiempo libre cuando no quieres jugar a nada más. Vale, ahora le echaré un ojo porque el nombre me suena. Vale, entiendo que tienes que ir con la nave esta por ahí. Vas cogiendo los recursos, vas haciendo la nave más grande o algo así, ¿no? El interior. Sí, visualmente tiene... tiene un cierto parecido a Inside, por ejemplo. Puede estar bien. Puede estar bien. Hoi, ich bin Don Schmocker, Co-Founder und Creative Lead von Automotive. Ich freue mich sehr, euch Far-Changing Tides zu zeigen, unserem atmosphärischen Fahrzeug-Adventure und den nächsten Teil im Fahruniversum. Wir haben schon früher gewusst, dass wir noch mehr Geschichten dem Universum zu erzählen haben. No, prefirió grabarlo en casa. Dije, ¿para qué cojones voy a ir al bosque, tío? Si puedo grabarlo desde casa. Uns Far-Changing Tides nächstes Jahr auf Nintendo Switch zu bringen und el año que viene. Viel Spaß dabei. A boy, his ship, and an ocean that stretches as far as the eye can see. Who'd have thought that the apocalypse would ever be so relaxing? And yet it is. In this stirring puzzle-solving adventure, you get to captain your own seafaring vessel and explore a vast flooded landscape, tackle mighty storms, and overcome conundrums as you embark on a voyage to find a new home. Set in a beautifully realized post-apocalyptic world, it's an emotional, meditative journey that anyone can enjoy. Whether you played the first game in the series, Far Lone Sails, or not. Set sail for the horizon in Far. Puede estar bien. Puede estar bien este juego. Puede estar bien. Puede estar bien. Uy. Ah, vale. Primera persona. Vale, no es mi estilo. Ah, sí, Microsoft hace un evento de indies, pues sí. Necrobarista. Toque final. Ah, coño, el nombre es en español. That smells both rich and satisfying. Necrobarista, toque final. I bet it's got enough caffeine to wake the dead. Can I get a cup? Sure. Flavorsome storytelling and aromatic atmosphere go hand in hand. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver el dar visibilidad a indies con el tirarte media hora de entrevista. No tiene nada que ver. Eso es un coñazo. Eso es hacer que la gente se duerma. Director's Cut. Otro Director's Cut. Make yours a grande with Necrobarista Final Pour, launching as a timed console exclusive on Nintendo Switch later today. It's time for some updates.
Let's quickly catch up on several games we featured previously in Indie Vale. World that you can play Juegos today. anunciados anteriormente, a ver. It's time to grow your own adventure. Become the guardian of the grove and explore a vibrant island to inspire its inhabitants. Fend off the invasive rot and rebuild your home. Take on requests Hostia, from le veo villagers, parece de los solve creadores de puzzles, Forager, and do tío. Le veo everything cierto you can parecido. to help restore the community. Rise to greatness in Garden Story, arriving as a timed console exclusive on Nintendo Switch later Exclusiva today. temporal de Switch. Don't just fight No lo with the conocía ese sword, juego. Date one. In this heartfelt Boyfriend dungeon Dungeon. crawling dating sim, use the in-game cash you earn from fighting monsters to woo your weapons on romantic outings. Multiple combat styles just means more cuties to forge relationships with. After all, a couple that slays together stays together. Capture the hearts of your arsenal in Boyfriend Dungeon. Es que lo bueno de este formato, además de que se hace entretenido en el directo, se hace más entretenido porque ves los 20-30 minutos y después ves las entrevistas. In this prequel to the original AXIOM VERGE, a new hero fights for her life, empowered by the same microscopic machines that gradually consume her He humanity. visto muy buenas críticas del 1 y la gente está flipando con el 2, tienen muchas ganas del 2. Dicen que es un Metroidvania de puta madre. Walk that thin line between dream and nightmare as you discover the origins of the AXIOM VERGE universe. AXIOM VERGE 2 comes to Nintendo Switch ¡Ya! later today. Hostia, ya. I can't wait to dig Hostia. into all those games. Speaking of digging, let's continue with the show. Yo no sé si me lo descargué. Si lo han dado gratis, pues he escuchado cosas súper buenas del juego. Hombre, tampoco, no creo que la experiencia varíe mucho, ¿no? De jugarlo en PC a jugarlo en cualquier otra plataforma. No creo, ¿no? O sea... Madre mía, el Shovel Knight, se ha vuelto, es uno de los juegos más sonados, ¿no? Indies. Brutal. ¿Qué cambia, tío? El control, no creo, ¿no? Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. We are thrilled to announce today that Shovel Knight Pocket Dungeon, an action-packed puzzle adventure with a dungeon crawling twist Ya que sois millonarios, Vine, ya. is coming to Nintendo Switch. La Can forma you de believe jugar, el it's tamaño de la been 7 pantalla. years since Shovel Knight first arrived on the scene? Hostia, After qué that raro que first cambie la appearance, forma de we've been hard at jugar. work releasing Qué raro. League of Shadows, Spectre of Torment, King of Cards, and Shovel Knight Showdown. As you can see, we've always envisioned Shovel Knight as a grand, Ya ves, han salido una cantidad de guiños a Shovel Knight y una cantidad, decenas y decenas de guiños y referencias a este juego. Hombre, es que sí, joder. Now here's a twist on Que si Shovel juegas Knight that you're con really going to dig. si juegas con A part teclado puzzler, a un juego de part dungeon estos, crawler no sé por qué hybrid quieres that's sufrir perfect tanto, for la verdad. fans and newcomers alike. With Puzzle Knight by your side, fight foes, recover relics, and battle bosses both new and familiar. Group together enemies to unleash massive chain attacks and grab keys, potions, and treasure as you try to escape the mysterious pocket ¿Qué es esto? dungeon. Tiene pinta de ser un estilo With Candy over Crush, 10 ¿no? heroes available, each with their own special power and playstyle, the action is No, no always es un as Candy fresh Crush, no. as it is fast. You can even take on a friend head Bueno, to supongo que head tendrá and sus fight elementos, to ¿no? bury the competition, literally. And as an exclusive feature to Nintendo Switch, if you have any of the Shovel Knight series amiibo figures, use them to call on a familiar fairy friend to accompany you on your adventure. It'll be a night to remember when Shovel Knight Pocket Dungeon is unearthed on Nintendo Switch this winter. Otro juego de gestión. Y de hacer ciudades, sí.
Islanderos. Start small, build big. That's always been my motto. And in this quirky city builder, Nunca it faltan can de be estos yours juegos, too. Nunca faltan. Procedurally generated strategy game Joder, sees you placing hay buildings muchísimos from your juegos de estos. inventory on an island to earn points. Score enough and you'll get more buildings to keep growing your island with. And when you can't build any further, just start from scratch and do it all again. With its minimalist approach, intuitive mechanics, and almost infinite colorful islands to build on, you can create the city of your dreams over and over in no time at all. The world is yours to build in Islanders Console Supongo que Edition, coming as a este timed género es console un... exclusive on Nintendo Switch El later género de que es today. construir así, gestión de recursos y tal, supongo que tiene que ser un género que fácilmente puede vender una cantidad muy decente, ¿no? de juegos, porque si no, no me explico que haya tal cantidad de indies que de ese estilo. ¿Esto cómo era? ¿Cómo se llama esta saga? Joder. Metal Slug. ¿Metal Slug? Sí, ¿no? Metal. Un cartel de King of Fighters 98. Qué guapa las animaciones, tío. Qué guay. Qué guay la animación ahí, tío. De la part de Laker Studio et Dotemu, nous sommes très heureux de vous annoncer que Hombre, los de Dotemu. Tactics sera disponible sur Nintendo Switch. Nos équipes ont grandi avec Metal Slug. ¿Quién compró hace poco a Dotemu, tío? ¿Quién ¿Quién compró Dotemu? Que salió ayer, no sé si es de esta semana o de la pasada. Alguien compró Dotemu. Han emborronado la parte de atrás. Le développement avance bien et nous avons hâte que vous puissiez y jouer l'année prochaine. Here's a fresh take on Metal Slug that moves Tactics. the classic action franchise into a new dimension. This new game retains all the things fans are familiar with from the original series, like the detailed pixel art and explosive Sí, sí. action, but then adds tactical combat mechanics. O sea, to mix si things up. emborronan supongo que Taking serán control of por familiar o heroes from the por- Metal Slug series, including Marco, por competencia, Tarma, porque no Theo, creo que and sea Barry. It's your job to por wipe temas out the legales, enemy tampoco forces by any means te voy a denunciar possible. porque has mostrado un Position your juego troops mío ahí. correctly on the battlefield, No creo que and sea you'll eso, más even bien be es able para to use evitar the que se same haga skill to juegos deal de la extra competencia, digo damage yo. with multiple heroes. Head for a new front line when Metal Slug Tactics blasts onto Nintendo Switch. No, si poder podrán, pero vamos, es que te voy a denunciar porque en tu stream ha salido mi juego. Es como aquí, este Tetris, el Tetris Effect no lo muestran, y este no. Porque podría llevar a engaño o salir un abandone. Hostia, lo de abandone. このゲームが Nintendo Switch によって皆さんがどこにいても遊べるようになるのでとても楽しみです。 Check it out. Están tomando a todo el mundo por gilipollas. Sure, you might have already played Tetris, but Tetris Effect Tetris Connected Effect is something Connected. different. It's the iconic puzzle game, but one that ¿Este goes to es el que salió para another plane of Xbox? enlightenment. ¿Este es el que salió en Xbox o este es el otro que salió en exclusivo de Switch? Este es el de Xbox también, ¿vale? Juego cruzado entre plataformas. You can take the experience with you wherever you are. Feel the connection in Tetris Effect Connected. Arriving on Nintendo Switch, October 8th. There sure are a lot of Ya games to está. look forward to. Hijos de puta, That's esperad, not all. tiene que haber algo There más. are even more indie Ah, titles vale. coming to Te Nintendo falta un minuto. Switch soon. Take a look. Astronier. Ah, coño, jugaría que estaba ya. Pues mira. Está guay este juego, está guay. Astroneer. Dios, ¿veis? Otro juego de recursos, tío. Otro juego de recursos, Slim Rancher. Portable Edition. Que está el 2 anunciado, ¿no? Que lo anunciaron el 2 para Game Pass. No sé si este año o el año que viene.
Curious Expedition. No me interesa ninguno, tío. Ninguno de los que han mostrado me interesa. Ninguno. Bang Beast. Madre mía, esos 30 FPS, Madre mía, esos 30 FPS y ni mantenidos. Madre mía, esos 30 FPS ni mantenidos. Dios. Está la Switch ahí, está el rojo vivo, está que va a explotar. A ver. Cuidado, Cuidado que este tiene buena pinta, Fast War. Este tiene buena pinta. 16 de septiembre. Exclusivo temporal. ¿Qué he dicho? He dicho fast. Este. Es igual. There are so many diverse indie games to be found on Nintendo Switch, and we really enjoy showing them to you on behalf of our many development and publishing partners around the world. El único que me... Bueno, ha habido dos que me han interesado. El último, este último y el segundo que he mostrado. Y el segundo. Pues mira, esto te interesen más o te interesen menos, pues te dura 20 minutos, te vas a dormir, si quieres. Pero no es un trailer de 1 minuto, una charla de 15 minutos, un trailer de 1 minuto, una charla de 15 minutos. Esto está bien. Porque te guste o no, al menos ha sido rápido e indoloro.